Buenos días, espero que la primera parte del 1 les haya servido de introducción a lo que sería todo el contexto general de la asignatura y bueno, hoy vamos a trabajar específicamente sobre lo que es el patrimonio inmaterial y el proceso desde la UNESCO que se estableció para empezar a hacer esta clasificación, cuáles son los elementos que forman parte de este particular patrimonio y la importancia de que finalmente se le concediese pues esa categoría a determinadas figuras que hasta ese momento pues no se encontraban recogidas en ninguno de los contextos legales y oficiales. Vamos a compartir la pantalla del PowerPoint. Vamos allá. Bueno, primero que nada, tenemos que tener en cuenta que eso que nosotros hoy entendemos como patrimonio inmaterial, en algunos casos también denominado como patrimonio intangible, si bien la UNESCO no está de acuerdo con esta segunda denominación para utilizarla como un sinónimo, ese se trata pues de algo muy novedoso, es un tipo de patrimonio introducido a partir de 1972 por la UNESCO y que abarca, como dije antes, por primera vez muchos elementos que no están recogidos en el concepto de patrimonio que se usaba hasta entonces, como por ejemplo los saberes tradicionales de distintas poblaciones y comunidades, las celebraciones festivas o rituales, distintas formas de expresiones, como pueden ser incluso las expresiones orales, las lenguas, y los lugares y espacios donde se desarrollaban estas actividades. Todo esto es algo novedoso a partir de los años 70 y hasta los años 80. En principio es un concepto que, como no podía ser de otro modo, nace con muchos lastres, originados en principio por unas normativas que estaban creadas para un tipo de visión mucho más esencialista y materialista de lo que era considerado o no patrimonio, y que durante un tiempo fue considerado incluso como lo opuesto, lo contrario, a lo que sería el patrimonio material tangible, ¿no? O el patrimonio natural. Se trata, como decía, pues de un concepto nuevo, nacido en la década de los 70, que en principio se identificó mucho con la idea de folclore, aunque ya en los años 80 se le empieza a conjugar con nociones más relacionadas con patrimonio patrimonio tradicional, y es en los años 90 cuando se inicia un verdadero programa de preservación de este tipo de patrimonio. Y se establecen los principios que, muchos de los cuales se conservan hoy en la actualidad, ¿no? Principios que incluyen, pues, la forma de preservar, de transmitir o incluso de revitalizar a estos patrimonios. Todo ello teniendo en cuenta las características particulares y concretas del mismo, que son distintas a las del patrimonio material del tipo que sea, ¿no? Estas medidas intentaron, por tanto, hacer énfasis a partir de los años 90 en evitar una idea de folclorización de este tipo de prácticas culturales y de este tipo de patrimonio. En esta misma época, a finales de los años 80, de los años 90, se plantea incluir las distintas expresiones orales de las regiones del mundo que los practicantes, pues, los practicantes de las mismas consideraban, pues, partes de su identidad. Tener en cuenta que a partir de ese momento también se empiezan a integrar a las personas, es decir, a los seres humanos, como elementos fundamentales para la transmisión y la producción de este tipo de patrimonio. A partir de los años 2000 se flexibiliza este concepto y surge el nuevo término de portadores de cultura. Los portadores de cultura serían aquellas personas que son justamente los encargados de crear, de transformar, de mantener y transmitir ese patrimonio, que es un patrimonio que está vivo y que por tanto se pone por primera vez sobre la mesa el derecho a esas personas, a esos grupos humanos, de decidir sobre los mismos, de tener un protagonismo con respecto
a qué era lo que se consideraba importante o no se consideraba importante. Es un concepto, el concepto de portadores de cultura, que ha sido cuestionado por distintos autores, trabajado además en muchos ámbitos, ya que muchos no lo consideran el más adecuado, ¿no? Puesto que la idea de usar el sinónimo, de usar el concepto de cultura a la hora de hablar de personas que desarrollan estas culturas, pues tiene sus problemas, ¿no? Patrimonializar la cultura, patrimonializar las prácticas de una determinada comunidad, tiene sus consecuencias, del mismo modo que tiene sus consecuencias en los usos políticos y económicos que se hagan de las mismas. Sobre estas cuestiones vamos a profundizar más adelante. Ahora entremos ya de lleno en qué es el patrimonio inmaterial. Bueno, muchos identifican el patrimonio cultural, el concepto en general de patrimonio, como lo dijimos en el tema número 1, con la idea de monumentos, colecciones de objetos, ¿no? Sin incluir todos los otros elementos, todos los otros aspectos que forman parte de la vida de los seres humanos y de las comunidades, como son las tradiciones o las expresiones vivas que han sido heredadas desde antepasados y transmitidas posteriormente a los descendientes en el futuro, ¿no? Por ejemplo, áreas relacionadas con el mundo teatral o de las artes visuales, de las artes teatrales, las prácticas relativas a la naturaleza, a la cosmología, las sabidurías tradicionales, las técnicas artesanas, las técnicas para realizar determinados elementos. Es decir, piensan en la parte del patrimonio, en la parte material, en lo que puede tocarse, pero olvidan todos aquellos elementos que forman parte o que hacen posible justamente la creación de esa otra parte material que nos rodea. Este patrimonio, el patrimonio inmaterial, no hay duda de que hoy en día entendemos que fortalece la diversidad cultural. Hablamos de un mundo ya en una imparable globalización que fomenta el diálogo intercultural y además promueve el respeto. Este respeto tiene un punto importante a la hora de respetar estos conocimientos diversos que han desarrollado las comunidades a lo largo del tiempo, grupos humanos e incluso individuos. Entre los elementos que forman parte de este patrimonio tenemos los siguientes en los que iremos profundizando a lo largo del tema. Pues los saberes del que forman parte los conocimientos y modos de hacer en la vida cotidiana de las comunidades. Aquí tenemos, por ejemplo, el modo de sembrar de distintas comunidades, los modos de tejer, de bordar, de incluso de elaborar determinados elementos o desarrollar elementos que sean luego, tengan un fin material, las celebraciones, rituales, festivas, prácticas que forman parte de la vida social, como pueden ser los matrimonios, las festividades de cosechas, los rituales de paso de las distintas comunidades del mundo. Luego, las formas de expresión que fueron las que más tarde entraron a formar parte de este patrimonio, como pueden ser las manifestaciones literarias, plásticas, lúdicas. Incluso aquí tenemos también los que serían las expresiones orales de las distintas comunidades, y los lugares, es decir, aquellos espacios como mercados, ferias, santuarios, distintas plazas, distintos lugares donde se desarrollan prácticas culturales concretas. Tenemos, por ejemplo, espacios como los paisajes culturales, las distintas técnicas de oficio, las lenguas, las costumbres y los usos sociales que se han desarrollado a lo largo del mundo, las mitologías, las creencias, como decía, las cosmologías de estas comunidades, la medicina tradicional, la culinaria, las artes interpretativas, la literatura oral, la música tradicional, bailes, danza, juegos infantiles o juegos y entretenimientos sociales, las propias estructuras de los grupos familiares, es decir, las propias estructuras de parentesco, los derechos o las normas consuetudinarias, que se han desarrollado y se siguen desarrollando, como por ejemplo las del caso del agua en Valencia, o los conocimientos relacionados con la naturaleza y el universo. Como es, por ejemplo, si tenemos el caso
de Canarias, pues los determinados conocimientos que tradicionales cuando las personas deciden cuándo es un momento de sembrar, cuándo va a ser un verano largo o un invierno largo, en dependencia a todos esos conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo, que independientemente de que tengan o no tengan una base científica, siguen siendo trabajados o siguen siendo utilizados por las comunidades. Pero antes de tocar estos puntos, veamos lo que la UNESCO define y en qué momento define como patrimonio inmaterial. Un concepto que pese a que siempre ha existido, es decir, siempre ha existido este tipo de patrimonio, no se ha institucionalizado hasta hace muy poco y no se ha definido oficialmente, aunque hoy en día ya nos resulta algo bastante familiar. Bueno, los orígenes de la lista representativa de lo que hoy entendemos como patrimonio inmaterial, pues se remonta a los años 70. Es importante tener en cuenta la importancia de ese instante, de ese año, porque nombrar, definir algo, es decir, darle un contenido global, darle una palabra que lo defina, implica también darle pues credibilidad, realismo y certeza. Y como en esta ocasión, darle incluso la ocasión de su propia existencia como tal, ¿no? Recordar que es un patrimonio que no es tangible, es decir, no existe de forma física, no es material, no lo podemos tocar. De manera que es importante tener en cuenta que incluso en aquellos casos en que se produzcan objetos como resultado de ese patrimonio, aquí tenemos varias imágenes, como pueden, por ejemplo, cestas, determinados elementos bordados, como zapatos o incluso vestuario, lo que es parte del patrimonio inmaterial no son esos objetos en sí, sino todo el proceso de su realización. Es decir, no es ya el resultado, sino todo el proceso creativo y técnico que implica la realización de esos elementos. Es tradicional, es contemporáneo y además está vivo. Es decir, se actualiza, se transforma, todo eso a un mismo tiempo. Este patrimonio no solo contempla las tradiciones cuyo elemento sea diferenciador y muy particular de un pueblo, ¿no? Sino que también incluye distintos usos, tanto rurales como urbanos, hoy en día vigentes, es decir, contemporáneos, que utilizan diversos colectivos culturales. Es, por tanto, un patrimonio que es integrador, porque puede fomentar y fomenta la cohesión social, propiciando un sentimiento de identidad y responsabilidad en una comunidad concreta y proporcionando a los individuos que la conforman pues un sentido de pertenencia a esta, ¿no? Y de paso también a la sociedad general donde ésta está vinculada. Por tanto, este tipo de patrimonio vincula el pasado y el futuro por medio de un presente. Es un patrimonio que existe en la actualidad, que sigue desarrollándose y que está vivo. Por otra parte, también es un patrimonio representativo, que eso no significa que sea pues ni exclusivo ni excepcional, ¿no? Sino que se trata simplemente de un tipo de patrimonio que forma parte de la vida cotidiana de esas comunidades y que se transmiten de generación en generación, incluso a otras comunidades independientes de esas. Es decir, no tiene por qué ser único, ni exclusivo, ni excepcional, como se consideraba que tenía que ser antiguamente determinados tipos de patrimonio, como el patrimonio monumental o el patrimonio artístico, ¿no? Y por último, está basado en una comunidad, es decir, está vivo y forma parte de una comunidad. Se considera, por tanto, que este tiene que estar reconocido por estos individuos o estos grupos que la generan y que además son los responsables de mantenerlas en el tiempo, ¿no? Este reconocimiento es vital porque si no se lleva a cabo, si no ocurre esa fase de reconocimiento, pues esa tradición desaparecería y ya no formaría parte del patrimonio de ninguna comunidad. A partir de los años 70, según va avanzando el tiempo, se tiene constancia, o por lo menos se tiene conciencia, de que se trata de un patrimonio muy volátil, un patrimonio frágil, que depende de su reproducción constante, depende de que las personas que lo desarrollan
la pongan en valor o lo quieran mantener, ¿no? Por lo cual se empieza a cuestionar la posibilidad de que eso se pueda mantener en el tiempo. Puede parecer más sencillo mantener una canción o un tipo de baile que mantener un monumento, puede parecer incluso que es mucho más económico, pero no es el caso, ¿no? Muchas de las tradiciones que forman parte, o mucho de lo que forma parte del patrimonio cultural inmaterial, universal o no universal, está siempre en riesgo de desaparecer. Por lo cual, a partir de esos años se toma la necesidad o se toma conciencia de la necesidad de crear una especie de catálogo, de inventario, para aquellas manifestaciones de rituales, fiestas, etcétera, que formaban parte del mismo, que estaban dispersas por el mundo y que empezaban a ser consideradas como algo efímero, cuya continuidad estaba constantemente amenazada, ¿no? Se argumentaba entonces que sería una pérdida para toda la diversidad cultural de la humanidad que desaparecieran esos siglos de conocimientos acumulados en el tiempo, que desaparecieran disueltos, disolviéndose en todo lo que sería la realidad global y uniforme de la cultura, tal como la vemos ahora, ¿no? Tuvieron que pasar muchos años y muchas normativas antes de que se llegara a la idea de que hoy este tipo de patrimonio, sobre todo, debe mantenerse vivo, así que no es suficiente con eh, preservarlo de manera, por ejemplo, a través del cine o de documentales o incluso de fotografía. Y pasó también mucho tiempo hasta que fueran eliminándose en la medida de lo posible muchas de las valoraciones etnocéntricas y de las valoraciones ligadas sobre todo a procesos económicos, políticos y culturales relacionados con los mismos. A partir del año 2003, específicamente entre el 29 de septiembre y el 17 de octubre, tiene lugar la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en la UNESCO, en París. En esta se empiezan a tomar medidas concretas para la protección de este rico y, por supuesto, plural patrimonio disperso a todo lo largo, en todos los países del mundo, y se adoptaron pues medidas que, si bien entraron en vigor en el año 2006, pues empezaron a fomentar no solamente la protección, sino además el reconocimiento y el autorreconocimiento de muchas comunidades que antes de esto no consideraban pues que las tradiciones y los conocimientos que desarrollaban tuvieran o formaran parte de algo que pudiera ser considerado como patrimonio de la humanidad, ¿no? Esta comisión define por primera vez el patrimonio inmaterial como los usos, las representaciones, las expresiones, los conocimientos y las técnicas que las comunidades y los grupos, y en determinados casos incluso también los individuos, reconocen como una parte de su patrimonio cultural. Esta definición incluye prácticas sociales como las representaciones, las tradiciones, las fiestas, los ritos, las artes escénicas, la artesanía y en general todos aquellos conocimientos y habilidades que, como dije antes, habían sido y seguirían siendo transmitidos de generación en generación para dar sentido de continuidad y de identidad a una determinada comunidad. Se trata, por tanto, de conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo de una colectividad y que además tenían una representación muy amplia dentro de la misma, es decir, no era algo puntual y concreto y excepcional, sino todo lo contrario, era una tradición que estaba desarrollada sobre todo por un grupo muy grande. Toda esta convención, es decir, este interés por este tipo de patrimonio no nace de la nada, sino que sigue un recorrido de anteriores encuentros desarrollados en sesiones, por ejemplo, en el año 1972, como la que comenté antes, en 1989, distintas recomendaciones de la UNESCO para la salvaguarda de estas tradiciones populares, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural en el 2001, o la Declaración de Estambul en el 2002. Son distintos hitos
que vienen siendo como los precursores de esa Convención de París de 2003. En esta queda patente la voluntad, que existe una voluntad universal, por lo menos una voluntad global de una serie de naciones del mundo por salvaguardar este patrimonio. Existe por primera vez una preocupación internacional sobre el futuro de muchos de estos conocimientos. En este contexto se asume la relación que existe entre el patrimonio cultural inmaterial y el material cultural. Es decir, es importante y se reconoce por primera vez que si se pierden muchas de las técnicas y muchos de los modos de realización y de prácticas de las comunidades, también terminarán perdiéndose muchos de los elementos que forman parte del patrimonio material que hasta ahora se había pretendido preservar, ¿no? Es una época de transformación social intensa, donde se crean ciertas condiciones por primera vez en el mundo para dialogar entre las distintas comunidades, no solamente con los gobiernos, sino con las propias comunidades, a la par que queda patente los graves daños que están sufriendo estos patrimonios y la cercana desaparición de los mismos por la falta de recursos o de necesidad o de interés por salvaguardarlos, ¿no? En este contexto también, en el contexto de esta convención y a partir de la misma, se hace evidente que la UNESCO puede ser un instrumento multilateral, vinculante, para crear acuerdos, hacer recomendaciones en materia de este tipo de patrimonio, ¿no? Es decir, expertos en los mismos, así como crear normativas que impliquen a los países y a las personas que son los que desarrollan estos patrimonios. Se asume por primera vez la importancia de concienciar y de educar en esta protección, es decir, en la protección de este patrimonio, ¿no? Y luego, por último, y muy importante, la UNESCO entiende la necesidad de que hay que mantener una vinculación con los instrumentos internacionales que se tienen hasta ese momento, respetando siempre a las comunidades y valorando, por una vez, su relación con el desarrollo sostenible que otras muchas formas de patrimonio estaban teniendo en cuenta. Esta convención tiene como objetivo 4 puntos fundamentales. Primero que nada, salvaguardar este patrimonio inmaterial. En segundo lugar, establecer las normas para el respeto a las comunidades, grupos e individuos que la desarrollan como propietarios o como dueños de este tipo de patrimonio. En tercer lugar, sensibilizar a la población, al sistema, a los gobiernos, a las comunidades locales, nacionales o internacionales, de la importancia de su conservación y de que sean reconocidas. Y por último, la necesidad imperiosa de una verdadera cooperación internacional, puesto que había muchos países, muchas comunidades que no contaban con los recursos o estaban en unas situaciones de una precariedad económica muy grande, por lo cual no iban a contar de ningún modo con los recursos para poder conservar algo que, según la UNESCO, a partir de ese momento, era de interés internacional. Dentro de la línea de salvaguardar el patrimonio inmaterial, la UNESCO propone distintas estrategias, ¿no? Hay que, primero que nada, entender qué define como salvaguardia, es decir, como protección. Pues entiende que se trata de garantizar la identificación, la documentación, la preservación, la protección, la promoción, valorizar este tipo de patrimonio, hacer posible su transmisión a través de la enseñanza, da igual que sea una enseñanza formal o no formal, y por último, y no menos importante, pues la revitalización del mismo, es decir, intentar su permanencia en el presente y su constante reproducción. Para ello se entiende que algunas de las normas y disposiciones
que antes estaban establecidas con respecto al patrimonio material e incluso al patrimonio inmaterial tenían que ser cambiadas para evitar daños a los usos que se le estaban dando al mismo, ¿no? Se trataría, por tanto, primero que nada, crear una serie de normas que no estuvieran en contra o no se enfrentaran o no le quitaran protección si ya la tenían. Es decir, nunca reducir el nivel de protección de esos bienes declarados ya desde 1972, ni aquellos elementos que estaban asociados a este patrimonio, ¿no? Y por último, intentar no afectar los derechos y las obligaciones de los estados o de las comunidades. Eso implica, por ejemplo, la propiedad intelectual de determinadas técnicas o determinados formatos de creación, así como los usos, pues, de los recursos biológicos y ecológicos de distintos lugares del mundo. Esto es muy importante porque la protección de los bienes inmateriales en ningún caso puede afectar a los usos cotidianos que se le dan a las mismas, porque de lo contrario, de pasar eso, pues simplemente se dejaría de utilizar, se folclorizaría o incluso se estancaría hasta el punto de desaparecer. Dentro de la línea 2, la línea que tiene que ver con el respeto al patrimonio inmaterial, se proponen trabajar en distintos ámbitos. Por una parte, se adoptan medidas que garanticen esta protección, se identifican y se definen cuáles son los elementos presentes en un territorio que deben ser considerados como tales. Para eso se incentiva la participación de las comunidades, de los grupos o de las organizaciones no gubernamentales relacionadas con los mismos, y se solicitan a los distintos países del mundo pues inventarios capaces de identificar cuáles son aquellos aspectos, aquellos conocimientos, aquellos saberes que se deben proteger, confeccionándose por primera vez un inventario para poder regularlos y reconocerlos como tales. Algunas de las medidas de salvaguarda que se hicieron en ese momento venían encaminadas, por ejemplo, a adoptar una política general para integrar proyectos de planificación, programas de identificación y de investigación sobre estos tipos de patrimonio, designar o nombrar determinados organismos que se hicieran, que fueran competentes en esta materia, que pudieran legislar y pudieran controlar cuáles eran los patrimonios presentes en cada uno de los territorios. Se fomentaron investigaciones, estudios sobre técnicas y metodologías que fueran capaces de salvaguardar de manera eficaz este patrimonio sin convertirlos en algo paralizado en el tiempo, sin querer convertirlos en una grabación o pues en un formato muerto de los mismos, ¿no? Sobre todo haciendo mucho énfasis en aquellos que se consideraban pues en peligro de desaparición. Y por último, se adoptaron determinadas medidas jurídicas, técnicas, administrativas y por supuesto también financieras para favorecer la creación y el fortalecimiento de esas instituciones, la transmisión de este patrimonio en foros, espacios ligados con el mundo de la cultura destinados a proyectar y a difundir pues estas manifestaciones. Se garantizó el acceso a este patrimonio a todos, pero también, sobre todo, a los usos de las comunidades, a los usos consuetudinarios que se les daba, que les estaba dando las comunidades que lo mantenían y lo habían creado y que por supuesto eran las encargadas de mantenerlos en el futuro, y se crearon instituciones para documentarlos y para facilitar el acceso a todos aquellos que estuvieran interesados a los mismos. Es importante tener en cuenta que en este punto se tuvo un especial cuidado en promover una participación lo más amplia posible para que las comunidades y los grupos de individuos estuvieran gestionándolas y formaran parte de los mismos. Con los años, desde la UNESCO, se tomó por tanto conciencia de la necesidad
de educar y sensibilizar a las poblaciones que tuvieran contacto o que no tuvieran contacto con este patrimonio, pero sobre todo a los que realmente estaban ocupándose o eran, por decirlo de algún modo, los dueños, los que los creaban, los que lo usaban y los que lo conservaban. Esto entra dentro de la línea 3 de sensibilización en términos locales, nacionales e internacionales para fomentar esa importancia, ¿no? Con esto se asegura por primera vez el reconocimiento, el respeto y la valorización de este patrimonio mediante programas educativos de sensibilización, difusión, información, páginas web dirigidas a sectores muy variados de la población y con mucho énfasis en la población joven, porque se entiende que serían los que en el futuro tendrían acceso a estos conocimientos y a la posibilidad de mantenerlos o no. Se crearon programas educativos de formación específicos a la comunidad y a los grupos interesados para autogestionar su propio patrimonio. Se realizaron, por último, actividades de fortalecimiento de las capacidades en materia de conservación, en materia de gestión y de investigación, tanto para las instituciones y los organismos como para la población en general. Y por último, se incentivaron los medios no formales de transmisión de este saber. Es importante tener en cuenta que para este aspecto, para el aspecto de educar y sensibilizar, pues era importante mantener a las personas, tanto las que lo usaran como las que podíamos percibirlo o formar parte, de, por decirlo de algún modo, del público de este patrimonio, mantenerlos informados de las amenazas que caían o que pesaban sobre los mismos, para poder tener conciencia de la necesidad de preservación. Y por último, se tomaron medidas también para educar en la protección de esos espacios naturales o espacios culturales importantes para la memoria colectiva, indispensable para que ese mismo patrimonio inmaterial y luego también el patrimonio material relacionado con eso pudiera mantenerse y pudiera expresarse. Por último, en la línea 4 de cooperación y asistencia internacional, se entendió pues que la cooperación internacional era fundamental, que había, no solamente se trataba de una cooperación económica, sino que también se trataba de un intercambio de información, de experiencias, de iniciativas, de metodología y de mecanismos para que los estados pudieran transmitir o pudieran reforzar todos aquellos elementos, aquellos aspectos, aquellos procesos encaminados a la preservación de este patrimonio. Los estados reconocen que deben reconocer que proteger, salvaguardar este patrimonio es una cuestión de interés general de la humanidad y no solo de su nación o de una comunidad, y por lo tanto deben comprometerse o se les exige que se comprometan a cooperar de todos los modos posibles, ¿no? Para ello deben crear una lista de elementos patrimoniales que se necesiten una urgencia sobre la protección, es decir, unos elementos que se consideren que los estados, las comunidades entiendan que están en peligro de desaparición, confeccionar los inventarios, prestar apoyo informativo y económico de ámbito nacional y de ámbito local a las distintas regiones y asumir cualquier otro objetivo que la UNESCO entendiera como necesario. Voy a ponerles ahora la página web de la UNESCO para que voy a ponerles ahora el acceso a la página web de la UNESCO para que podamos, vamos a dejar de compartir esta pantalla, para que podamos un poco acceder a lo que sería la página de esta institución. Vamos a abrirla en grande. Uy, dejé de compartir, perdón. Aquí estamos. Vamos aquí de nuevo. Vamos a cerrar para que se abra la pantalla completa. Aquí está. Vamos. Bueno, esta es la página de la UNESCO. Ustedes pueden entrar en cualquier momento. Yo se las voy a colgar también en el aula virtual el acceso para que puedan entrar a través de la URL. Y bueno, como veremos aquí, podemos localizar cuáles son
los Estados miembros actuales de la UNESCO, verás, es una gigantesca cantidad. Podemos ir marcando de la A hasta la Z, pues, los distintos países. Vamos a entrar un momento al contexto de España, y aquí, pues, accederíamos, ven aquí, perfecto. Esos son todos los países que ahora mismo forman parte del patrimonio. Vamos a buscar un momento España, vamos a ver el año. España forma parte de la UNESCO desde, desde tiempos muy antiguos, hablamos de 1953, si tenemos en cuenta que hay países como Estonia que entraron en el 91, o países como, vamos a buscar aquí otro, como Anguila, que entró en el 2013, pues debemos pensar que la presencia en España, de España en la UNESCO, perdón, en la UNESCO, es muy antigua, y por tanto no es de extrañar que realmente exista una gran cantidad de elementos patrimoniales del contexto español catalogados dentro de los elementos de interés universal, ¿no? Hay también organizaciones que no solamente son los países como naciones, sino que también hay organizaciones gubernamentales o no gubernamentales que forman parte, participan, ayudan en la financiación y ayudan a crear estrategias, a hacer visible y a trabajar en beneficio de este tipo de patrimonio. Bueno, como ven, pues es son una gran cantidad de países. Entren cuando puedan a esta página, es una página que la pueden abrir en español y la pueden abrir también en inglés, donde vamos a tener muchísima información sobre este aspecto. Vamos a seguir ahora, dejar de compartir. Vamos a seguir ahora con el resto de las diapos. Bueno, perdón. Uy, sí me gusta Grecia. A veces me lío, lo siento. Bueno, la asistencia al patrimonio desde la UNESCO, es decir, la protección, los ámbitos que la UNESCO trabaja para proteger el patrimonio son muy, muy variados, ¿no? Por una parte, se ocupa de ayudar y colaborar en los estudios de los distintos aspectos relacionados con las salvaguardas, y las metodologías, cuáles son aquellos elementos que tengan que ser protegidos y las maneras, ¿no? También colabora dando servicios de expertos y otras personas con experiencia práctica en patrimonios inmateriales para dotar a las instituciones y a los organismos, incluso a las comunidades, de expertos capaces de darles una visión más global, una visión más incluso técnica o tecnológica, perdón, de aquellos aspectos y de cómo poder preservarlo. Para ello también realiza formación, realiza cursos y formación del personal necesario, gubernamental o no gubernamental, elabora medidas normativas o de cualquier otro tipo para esta protección, crea infraestructuras que sean capaces de hacerse cargo de las mismas, aporta material y conocimientos especializados y da distintas formas de ayuda financiera y de ayuda técnica, como pueden ser préstamos de interés reducido o incluso donaciones a las distintas comunidades o las naciones para que puedan proteger este patrimonio, ¿no? Esto, bueno, como cualquier otra colaboración que se desarrolle desde un organismo, pues por supuesto está sujeto a una serie de requisitos que los estados deben cumplir. Por una parte, la UNESCO no otorga la categoría de patrimonio inmaterial a cualquiera que se lo pida, ni de cualquier modo, sino que hay que cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo, realizar unas solicitudes de manera formal, que este comité, el comité de la UNESCO, que está formado por todos estos países, debe examinar de una manera detenida, determinando cuáles son aquellos elementos
que deben ser o no deben ser considerados como tales, cuáles son las medidas que pueden preverse o que pueden destinarse a su preservación, cuáles son las intervenciones y, por supuesto, y no menos importante, el coste de esto, ¿no? ¿Cuál es el coste económico, físico, incluso el coste para las poblaciones de esta evaluación? También examina cuáles son aquellas que deben ser consideradas urgentes, es decir, en situación de urgencia, para darles una prioridad, no, darle un carácter prioritario a estas solicitudes, ¿no? Toma, pues, medidas, hace consultas, trabaja en muchos ámbitos antes de decidir cuáles son aquellos elementos que deben ser considerados patrimonio o que deben tener una ayuda de manera urgente, ¿no? Por otra parte, la UNESCO también, por supuesto, exige que los estados que solicitan estas ayudas, solicitan esta asistencia internacional, pues realmente se hagan cargo de lo que está pasando. Es decir, tengan en cuenta que es una responsabilidad, forman parte del patrimonio, por lo cual tienen que también aportar elementos para mantenerlos, aportar financiación, aportar recursos, ¿no? Los estados beneficiarios, a partir de ese momento, se regirían por una especie de acuerdo entre la UNESCO y ellos, y, por supuesto, como decía, tienen que colaborar para sufragar o para hacer viable estas medidas. Es decir, no basta con solicitar una ayuda, sino que además tienes luego que poder desarrollarlas y poder aplicarlas en el ámbito concreto. Y, por último, tienen que mantener informada a la UNESCO sobre la utilización de esos recursos, qué han hecho con esos recursos, hasta qué punto el patrimonio ya está protegido o no, básicamente que no se regalan recursos para conservar el patrimonio a los estados, sino que se les pide luego responsabilidades al respecto. Y es que los fondos de la UNESCO, no hay que olvidarlo, como el de otras muchas organizaciones internacionales, no es un fondo que ha salido de la nada, sino que realmente está basado en donaciones y aportaciones internacionales de muchos organismos, muchos países y muchas instituciones, ¿no? Por ejemplo, hay contribuciones que los estados hacen, hay recursos que la UNESCO va reuniendo y hay aportaciones, legados, incluso herencias desde los estados, desde programas de, por ejemplo, de las Naciones Unidas, programas de organizaciones internacionales, organismos públicos, personas físicas, que entienden que es importante colaborar en esta preservación. Por último, también se hacen recaudaciones y colectas globales en provecho de un fondo común, y bueno, pues todas aquellas formas de colaborar voluntaria o no para este trabajo. Piensen, por ejemplo, en lo que ha sucedido ahora con la Organización Mundial de la Salud y Estados Unidos, que en la situación actual ha considerado que va a detener las aportaciones económicas que hacían a esta organización, pues con las consecuencias que eso tiene, ¿no? Pero eso sería un ejemplo cuando un país, una nación, decide no colaborar, no hacer donaciones o no hacer aportes económicos a determinadas organizaciones, y la UNESCO es exactamente una organización muy parecida en ese sentido a la Organización Mundial de la Salud, depende de las donaciones y de los recursos del resto del mundo. Por ejemplo, recordemos uno de los patrimonios históricos y arqueológicos más conocidos, el templo de Ramsés II, que fue trasladado pieza a pieza a Busimbel, y como agradecimiento, por ejemplo, Egipto era un país con unos recursos económicos concretos, y su forma de agradecer a los países que habían colaborado y que habían respondido a ese llamamiento que se hizo en su momento para salvaguardar los monumentos de la Baja Nubia, por la construcción de la presa de Asuán, pues tuvo como pago pues el traslado de muchos de estos templos, muchos de estos edificios a los distintos lugares del mundo como agradecimiento, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Madrid con el templo de Devot, un ejemplo de
un pago o un agradecimiento que hace un país o hace una comunidad pues aquellos que han colaborado con la preservación, en este caso de un patrimonio material, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo a tener en cuenta. Bueno, tras este recorrido, que igual les ha parecido un poco monótono, pero era necesario para hacer una evaluación general de cuánto había tenido, cuánto tiempo y cuántas normas, cuántos encuentros, cuántas reuniones había que pasar antes de que aquellas tradiciones populares, tradicionales, muy alejadas de todo el contexto del mundo del arte, de los monumentos, de los grandes patrimonios que forman parte de la riqueza de una nación, cuánto tiempo hubo que pasar y cuántos encuentros antes de decidir que eso era algo que era necesario preservar, ¿no? Tras este encuentro del 2003, pues también, por supuesto, no fue el último y se han seguido desarrollando muchísimos otros. Tenemos, por ejemplo, la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales en el 2005, exactamente el 20 de octubre, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007. Esta declaración incluía también los derechos de los pueblos indígenas a preservar sus tradiciones y su cultura, sus conocimientos como propios, y no para que fueran utilizados, por ejemplo, por farmacéuticas y por otros muchos multinacionales. Estos conocimientos tradicionales tenían que formar parte y tenían que ser parte de la propiedad de esos pueblos indígenas. La aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se desarrolló en el 2015, la quinta sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en septiembre de 2010 en Kenia. Y bueno, podemos hablar de la asamblea que no se desarrolló, que no se va a desarrollar todavía, este junio del 2020, que ha sido aplazada pues por la actual pandemia del coronavirus, ¿no? Todas estas reuniones, todas estas convenciones, declaraciones y normativas internacionales han mantenido siempre su objetivo de orientar para proteger justamente los usos, las expresiones, esos conocimientos en manos de las comunidades y por las comunidades, reconociéndolo como una parte integral de su patrimonio, ¿no? Tras estos encuentros se decidió, pues, inscribir nuevos elementos en la lista representativa. Recuerden que esto es algo que es constante. A lo largo de los años, los países van enviando y van proponiendo que se incorporen distintos elementos, por lo cual esos crecen cada día. Hay elementos en estudio, hay elementos que hay que preservar de manera urgente, hay elementos que pueden, que incluso pierden el derecho a ser considerados parte del patrimonio inmaterial de la humanidad porque dejan de cumplir con las características que estos tienen que tener. De esas características hablaremos más adelante cuáles son y quién además decide cuáles son esas características. Pero en teoría se tuvo en cuenta que para salvaguardar este patrimonio lo fundamental era asegurar su transmisión, su recreación continua. Por lo cual, por primera vez se reconocía a las personas como una parte fundamental de este patrimonio. Este patrimonio no incluye los objetos y los artefactos que forman parte de los mismos, sino todo lo contrario, bueno, no todo lo contrario, pero sino lo que incluyen, es como decía, son los procesos de creación de estos artefactos. Si pensamos en... Vamos a dejar de competir un momentito. Si pensamos, por ejemplo, en una fiesta, en un ritual de una comunidad, elijamos cualquier, por ejemplo, estamos en Tenerife, tenemos la fiesta de los corazones de Tejina, es una fiesta tradicional, es una celebración popular que incluye rituales religiosos y otros muchos elementos, y no podemos pensar en la existencia de los corazones como objetos físicos, si luego los procesos de realización de esos objetos, es decir, los procesos
en los que las comunidades realizan y llevan a cabo esos objetos. Cómo se construye, cómo se corta la madera desde el principio, cómo se cortan, cómo se accede a los elementos naturales que forman parte de estos objetos, cómo se cosen, cómo se crean las tortas, cómo se cocinan, cómo se decoran. Es decir, todo ese proceso de creación de esos objetos es lo que formaría parte del patrimonio inmaterial. Incluso, pues, ya avanzamos, por ejemplo, en la celebración de la propia fiesta, de la propia fiesta de los corazones, y esa fiesta, el orden que se le da a los distintos elementos, el orden de las celebraciones, cuándo se cuelgan los corazones, cómo se descuelgan, cuándo se lanzan las frutas, todos los procesos que tienen lugar, todo eso formaría parte del patrimonio inmaterial, ¿no? De un patrimonio inmaterial. Luego ya, más adelante, y además en dependencia de las características de cada uno, pues esos patrimonios podrían ser considerados como un patrimonio de la humanidad. Pero lo que sí es cierto es que por primera vez se ha concienciado a la población de que existe algo que es patrimoniable, algo que forma parte del patrimonio de todos, puede ser universal, puede ser internacional, puede ser nacional o puede ser incluso local, pero sigue siendo un patrimonio a conservar, un patrimonio que desaparecería desde el momento mismo en que las personas dejaran de practicarlo, de llevarlo a cabo y de desarrollarlo. Si las fiestas de los corazones de Tajina desaparecerían por mucha financiación que tuvieran, si no hay personas que sean capaces de saber cómo cortar las plantas en el monte, cómo realizar las tortas, cómo crear, cómo construir esos corazones, esas técnicas de realmente de elaborar ese objeto. Eso es fundamental y sin ello muchas de los objetos que hoy en día nosotros consideramos como parte del patrimonio, pensemos por ejemplo en las casas tradicionales, cuando no hayan personas que construyan o que sepan construir casas tradicionales canarias, pues simplemente tendremos casas tradicionales que han quedado en el tiempo paralizadas, pero nadie las construiría, sería un patrimonio que está muerto, sería un patrimonio que no podríamos recuperar de ningún modo, solo nos quedarían los objetos físicos, pero no nadie que los haga. Y como eso, pues los bordados, por ejemplo, el bordado de La Palma, bordados en cualquier lugar del mundo, se trata de un proceso. Entonces es importante que entiendan la diferencia entre el objeto final como resultado y el proceso de realización de este objeto que formaría parte, por ejemplo, de los conocimientos. Vamos a seguir compartiendo el... ¿Vamos? Perfecto. Bien. Pues nada, sigamos. Bueno. Este patrimonio se manifiesta también en tradiciones y expresiones orales. Esto es una parte importante que, por supuesto, resulta muy complejo, muy complicado de preservar. Piensen las canciones infantiles, los cuentos, los mitos, las leyendas de determinadas comunidades, ¿no? Las técnicas artesanales de creación del objeto que sea, o de lo que sea, porque puede ser incluso recetas, puede ser incluso artes culinarias, ¿no? Pero, sobre todo, y como dije antes en el comentario, se trata de que estos patrimonios infunden sentimientos de identidad y de continuidad, y contribuyen a promover, primero que nada, la visión a la existencia de una verdadera diversidad en el mundo, y de ahí, pues, el respeto a esta misma diversidad y a la creatividad humana, ¿no? Y todo esto, con el tiempo y desde el 2015, se ha empezado a vincular con el desarrollo sostenible, es decir, con determinadas prácticas, tradiciones culturales de las poblaciones que realmente tienen en cuenta la sostenibilidad de los recursos que utilizan. Esto no ha sido siempre así, no siempre hemos sido conscientes de esta contribución de este patrimonio al desarrollo a un desarrollo sostenible, pero bueno, que cada día se tiene más conciencia de ello.
Estas manifestaciones cambian, estas manifestaciones se reorganizan y además forman parte también de una forma de entender el mundo y de una forma de organizar a la colectividad en los distintos contextos, ¿no? Son también un mecanismo de diálogo y de resolución de conflictos. Por ejemplo, veremos luego el ejemplo en Valencia. Son instrumentos de cohesión social y son además vectores de transmisión de conocimiento que de otra manera sería irrecuperable, ¿no? Cada país a lo largo del tiempo puede añadir distintos distintas categorías e incluso sus ámbitos como por ejemplo en el contexto de los juegos tradicionales, los juegos infantiles, canciones de cuna, tradiciones culinarias, formas de peregrinación que se desarrollan a lo largo del mundo. Todos estos ámbitos se han ido incorporando a lo largo del tiempo, lugares de memoria, lugares que ahora mismo pueden ser un páramo vacío, pero en el que se desarrollaron y se desarrollan determinados eventos, determinadas tradiciones y que también tienen que preservarse. ¿Qué ámbitos han sido reconocidos hasta la fecha? Pues bueno, esto es un resumen en el que en la siguiente clase profundizaremos en cada uno de ellos. Primero que nada, y creo que también lo comenté al principio, las tradiciones y las expresiones orales. Esto incluye la lengua como un vehículo fundamental para la transmisión de este patrimonio. Es un patrimonio que no podemos tocar, pero que podemos ver, que podemos oler y que podemos sobre todo escuchar para transmitirlo, para ser capaz de transmitirlo. Las artes del espectáculo, danza, música, teatro, así, todos aquellos elementos que son inmediatos y que desaparecen una vez que se hacen. Danzas de los distintos lugares del mundo, representaciones teatrales. Luego, muy, muy importante, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Prácticas curativas, plantas medicinales, tradiciones de sanación a lo largo del mundo, conocimientos relacionados con los formatos en los que se siembra, cómo se siembra, la luna, es decir, una serie de prácticas que forman parte de la vida cotidiana de muchas comunidades. Y las técnicas artesanales, por supuesto, todas aquellas formas de crear, formas de desarrollar pues, objetos del tipo que sean. Desde la adopción de la Convención, ya por el 1972, y el trabajo conjunto de todos los estados, que, bueno, si entran en la página de la UNESCO que les puse antes, pues podrán ver que es un listado gigantesco, se elaboró una lista representativa que por supuesto va cambiando con los años. Aquí tenemos un ejemplo de España desde el 2008 hasta el 2019, de las distintas manifestaciones que deberían ser preservadas, ¿no? Dentro de estas habían algunas que se separaban porque tenían necesidad de medidas urgentes para protegerlos y otros que ya estaban en proceso de conservación. A pesar de los distintos lineamientos de la UNESCO, de los procesos pues, de difusión y de declaración de estas expresiones culturales, pues bueno, el riesgo de folclorización se mantiene también la pérdida de los significados culturales locales de los mismos, de la deslocalización y la descontextualización de muchas de estas tradiciones. Pero bueno, también se abren nuevos espacios y posibilidades para que los agentes sociales, es decir, las comunidades, los individuos, que realmente son los que desarrollan este patrimonio, los que lo crean, los que lo mantienen, los que lo difunden y los que lo mantienen vivo, tengan posibilidad de actuar y proponer sobre los mismos. Este, como decía, es el listado que tenemos aquí en España. Aquí tenemos en el 2009 que fue declarado el silbo gomero. Bueno, muchísimas, como ven, la dieta mediterránea, conocimientos y técnicas para construir muros, procesos artesanales de cerámica, prácticas como la cetrería, la fiesta de las vallas de Valencia, el canto de la sibila, la danza del flamenco, en fin, distintas prácticas, distintas tradiciones muy, muy, muy plurales que forman parte pues, de la realidad, de la realidad inmaterial en este caso de España. Y como España, pues muchísimos países.
Para un grupo humano es importante entender que el patrimonio es parte de su identidad, de su cultura y de su sabiduría, es decir, de aquello que lo identifican como ese colectivo, ¿no? Y cuando hablamos de normas, valores, por ejemplo, valores éticos, transmitidas desde la oralidad, es un elemento fundamental para la vida cotidiana, para fomentarla y para mantener y fundamentar la vida cotidiana. En este aspecto hay que tener en cuenta la importancia de cómo investigar este patrimonio. Las fuentes históricas, las fuentes arqueológicas y, por supuesto, las fuentes etnográficas son herramientas fundamentales para rescatar, investigar y conservarla. Reunir información desde, por ejemplo, métodos etnográficos como pueden ser las entrevistas y el trabajo de campo, el estudio de documentos históricos, archivos, textos literarios, textos audiovisuales incluso, o materiales arqueológicos, los restos materiales de una tradición, son fundamentales. Muchos de los elementos que forman parte del patrimonio inmaterial y elementos, deberíamos decirlo, entre comillas, más bien sería, muchos de los ámbitos, muchas de las tradiciones, muchos de los formatos que forman parte del patrimonio inmaterial se realizan con el cuerpo, es decir, los realizan las personas a través de gestos, expresiones, posturas, sonidos, trabajos manuales, que forman parte, por ejemplo, de simbolismos que podemos ver materializados en las danzas, en determinados ritos o representaciones teatrales. Todo ello se transmite de una manera oral y debe ser aprendido de una forma cotidiana también. Y para eso estas sociedades y comunidades que lo controlan y regulan tienen que tener también la capacidad de poder transmitirlo para poder mantenerlo. Vamos ahora a dejar una serie de preguntas que intentaremos resolver en la clase siguiente, que pueden darnos idea realmente de la complejidad de este ámbito, ¿no? La complejidad para trabajar en este ámbito. Vamos a dejar de compartir. Por ejemplo, ¿cómo hacer un catálogo que sea capaz de delimitar de una manera viva, de una manera positiva o de una manera posible algo que está vivo, que es cambiante y que es dinámico? Sería una forma. ¿Cómo crear un catálogo de algo que está transformándose todo el tiempo? ¿Quién decide además qué es lo que es novedoso o qué es lo que es aceptable, qué es lo que tiene que formar parte de esta categoría de patrimonio inmaterial? ¿De qué forma las comunidades tienen verdaderamente el poder para poder transmitir o poder luchar por preservar aquellos que ellos consideran importantes y no que les sea impuesto, por ejemplo, por intereses económicos, intereses políticos o intereses de tipo turístico, por ejemplo, ¿no? La idea de la preservación virtual es una noción que se está desarrollando mucho. De hecho, una buena parte de los recursos que se usan justamente para realizar audiovisuales de estas prácticas con la finalidad de que no desaparezcan, pero hasta qué punto esto es un instrumento, una herramienta capaz de preservar realmente estas tradiciones o estos conocimientos. Y luego, ¿quién construye esos relatos? ¿Quién construye la legitimidad, la posibilidad o los discursos a través, desde los que se fomenta este patrimonio? ¿Realmente son las comunidades? ¿Realmente son los individuos? ¿De qué forma pueden aportar y tener un verdadero peso en este proceso? ¿Cómo proteger, y esto es muy importante, la autoría de este patrimonio para que no se convierta o que no se les dé un uso, no voy a decir indebidos, pero sí uso no apropiados de estos conocimientos? Pensemos, por ejemplo, en el Amazonas y todos los conocimientos tradicionales de estas poblaciones indígenas o aborígenes, o de la terminología, podemos hablar de la terminología más adelante, la terminología que sería más adecuada, a los indígenas, esos conocimientos tradicionales de la flora que tienen sobre su medicina natural, cómo evitar que las multinacionales se apropien de este conocimiento, hoy día, independientemente de que se apropien de sus territorios y de sus recursos, se apropien también de estos conocimientos, de este patrimonio inmaterial de estas comunidades, y luego pues se enriquezcan con ellos, ¿no? Estas y otras cuestiones vamos a desarrollarlas en la clase siguiente, en la segunda parte
de esta clase y donde iremos profundizando en cada uno de los elementos que forman parte de este patrimonio. Pues nada, espero que esta sesión les haya sido interesante y bueno, pues nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.